Cuando yo estaba en gobierno y dirigía la administración y recuperación de activos financieros a nivel nacional, vivía inmersa en cifras, garantías, estructuras legales, y al ver de cerca tantos miles de casos reales, entendí que detrás de cada número había una historia de rezago, familias endeudadas, comunidades atoradas, sin oportunidades, realmente como territorios estancados. Hoy nos acompaña Jimena Fernández, economista de Harvard y maestra en políticas públicas del TEC de Monterrey. Jimena dirige Fundemex, la fundación del Consejo Coordinador Empresarial, y es consejera independiente de Aliática, Fibra Hotel y organizaciones de la sociedad civil. Creemos que el empleo es realmente la vía más poderosa para la inclusión social. Desde todas estas plataformas, Jimena impulsa que los criterios ESG y la equidad de género pasen de la teoría a la práctica. Su pasión, conectar la inversión social, el buen gobierno y el talento para cerrar brechas de desigualdad y preparar a México para el futuro del trabajo. Y ahí comprendí que realmente los problemas de desarrollo no se resolvían solo desde el gobierno. Me di cuenta que necesitábamos. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias, Vera. Es un honor para mí estar aquí en tu podcast. Igualmente. Gracias por el tiempo. Para comenzar, Jimena, ¿nos podrías contar si hubo algún momento transformador en tu vida que te hizo volcar tu carrera hacia el impacto social? Claro que sí. Yo creo que desde niña he estado vinculada en temas sociales, lo vi en casa, fue algo como muy natural, pero sí hubo algo en mi vida profesional que me detonó este deseo por meterme en estos temas, ¿no? Cuando yo estaba en gobierno y dirigía la administración y recuperación de activos financieros a nivel nacional, vivía inmersa en cifras, garantías, estructuras legales, pero también, y entonces me tocó recorrer todo el país, distintas zonas, y al ver de cerca tantos miles de casos reales, entendí que detrás de cada número había una historia de rezago, familias endeudadas, comunidades atoradas, sin oportunidades, realmente como territorios estancados. Y ahí comprendí que realmente los problemas de desarrollo no se resolvían solo desde el gobierno, ni con políticas públicas aisladas. Creo que ahí fue un punto de quiebre para mí. Me di cuenta que necesitábamos soluciones más integrales y que el sector privado debía ser una parte activa de esta transformación. Y fue ahí cuando llegué al mundo de la inversión social estratégica y del enfoque ESG, porque comprendí que las empresas pueden y deben generar valor económico mientras crean valor social y ambiental. Y que invertir en las comunidades donde operan, en el talento que las rodea y en las relaciones de largo plazo con sus propios grupos de interés, realmente no es filantropía, es una visión empresarial y es una visión estratégica. Y entonces ahí fue cuando me volqué, mucho sin saberlo, en lo que ya hoy llamamos y conocemos claramente como ESG, pero sí me volqué en demostrar que la sostenibilidad no es un costo, sino que realmente es una oportunidad y que la inversión social, si está bien diseñada, puede realmente transformar los entornos y las vidas de muchas personas, ¿no? Así que también la sostenibilidad fortalece resiliencia, la reputación y yo creo que la competitividad de las empresas. Creo que las que están más adelantadas en la comprensión de lo que es la sostenibilidad, que no nada más es un tema de riesgos, que efectivamente pues todo este reporteo empezó porque se vieron muchos riesgos que se venían por estos temas, pero las que han entendido que pueden encontrar ahí oportunidad, creo que son empresas y que lo están adoptando no como un tema de cumplimiento, sino como un tema de valor para ellas. Creo que eso fortalece su competitividad y yo creo que lo vemos en las empresas que sí están muy maduras y que han pasado COVID y demás, han podido salir bien paradas de esto, ¿no?
Qué chistoso. De hecho, tenemos historias muy, muy similares. Yo también empecé pues en el mundo de finanzas, donde el Excel aguanta todo, y Oh, luego pues me interesé de lo que viene detrás de los números, transicioné de inversiones como normales, de private equity, de deuda, a fondos con impacto social, y acabé emprendiendo, pues creando un negocio for profit, pero pues justo para resolver un problema social, porque dije, ¿cómo puede ser que en 2016, cuando empezamos Apply, se podría conseguir un taxi, una comida, un micropréstamo en segundos o minutos a través de tu celular, pero no podías encontrar tu trabajo? Que al final del día es la causa raíz del problema, es que no tienes una manera de ganar el dinero, o sea, no importa si te prestan un chorro, luego vas a acabar totalmente. sobreendeudado. Y lo que se necesita resolver es esta fricción entre los candidatos y las empresas buscando talento. Pero hoy en Totalmente. día, pues Fundamex está impulsando justo este empleo digno en comunidades vulnerables. ¿Cómo están aprovechando la tecnología, la inteligencia artificial, la analítica de datos para identificar esas brechas de habilidades, esas oportunidades y cómo miden el impacto de sus iniciativas? Pues fíjate que sí, que así como tú lo acabas de decir, también creemos que el empleo es realmente la vía más poderosa para la inclusión social, ¿no? Y si es un empleo, llámesele un empleo digno o un empleo bien remunerado, realmente esa es la forma de mayor contribución y de desarrollo que puede tener una persona, una comunidad, ¿no? Pero para que ese empleo realmente llegue a quienes más lo necesitan, sí se necesita y ayuda los datos, la tecnología y agregaría la Mm, intención en cómo utilizas esos datos y cómo te acercas a esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, te voy a poner un caso de un proyecto que ahorita tenemos que está en curso, que se llama Empleo Incluyente Monterrey, y es un proyecto que hicimos en alianza con una organización que se llama Intrare, que utiliza inteligencia artificial y analítica avanzada para mapear perfiles, identificar las brechas de habilidades y sobre todo conectar este talento subrepresentado, y con eso me refiero a personas con discapacidad, mm, migrantes, ujú. comunidades indígenas, mujeres solteras, etcétera, que con oportunidades reales en empresas comprometidas. Entonces, hace esta conexión de la manera más exitosa para que se dé la contratación, ¿no? Entonces, ahí no solamente visibilizamos las barreras invisibles, sino que también medimos el impacto de forma más precisa, ¿no? ¿Cuántas personas están realmente accediendo a un empleo? ¿Cuánto tiempo lo conservan? ¿Cómo cambia su calidad de vida? ¿Cómo aumentó sus ingresos? Etcétera. Yo creo que hay mucho talento que muchas veces simplemente no logran vincularse o tener el mecanismo para lograr entrar y sobre todo a la formalidad, ¿no? Lograr entrar a un empleo formal. Entonces creo que la inteligencia artificial, pero la tienes que diseñar con esta intención para que se logre. Entonces yo creo que hay mucho que hacer ahí. Y yo creo que las empresas también tienen que entender que si bien la inteligencia artificial nos ayuda a acelerar pues, el análisis de datos, etcétera, yo creo que es bien importante entender cómo la estamos utilizando y cómo la estamos diseñando para asegurar que no hayan estos sesgos de tal forma que sí se abran oportunidades reales para las personas que se les dificulta más, eliminando los sesgos, pero eso tiene que ser con intención, si no, no se logra, ¿no? Así que la IA no solo sustituye el juicio humano,
pero nos ayuda a tomar mucho mejor decisiones, ¿no? Y más justas y más informadas, porque no se trata solo de generar empleo por generarlo, sino de abrir camino justamente hacia un futuro con oportunidades para todos y todas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde Fundemex, es acercarnos a quienes les ha costado más trabajo tener estas oportunidades. Me encanta este ejemplo de cómo utilizar la IA para hacer mejor reporteo de tu impacto social, porque hace 15 años, cuando esto no existía, fue un burden muy grande para los fondos que tenían double bottom line responsibilities, que tenían LPs que querían verlo. Pues primero tienes que hacer toda la chamba de un fondo normal, ¿verdad? Todos los financieros, todos los modelos, el reporte, etcétera. Y luego, tanto para el fondo como para el management team, le cargaste con otro trabajo monumentario de probar y medir todas esas métricas sociales para luego intercalarlos con los financieros. Ahora, en la era de IA, donde se puede conseguir esos datos más rápido, más ágil, ya no tienes que trabajar tan duro para contar esta historia de una empresa for profit, pero que toma a todos sus stakeholders en cuenta en la ecuación. Sí, claro, no, y además aquí te das cuenta que todo mundo gana, porque ganan los que no han tenido o no han tenido estas oportunidades y han estado más alejados y no han podido entrar por temas de sesgo. Ganan las empresas porque se logran hacer estas conexiones que logren ser más exitosas. Es decir, tú no quieres contratar para tener que despedir 3 meses después o 4 o Ujú, 6. ujú. Realmente sí, hacer un esfuerzo para contratar a grupos que quizá no habías considerado antes, porque te agregan diversidad y valor en tu empresa, pero que sea más exitosa esa contratación. Y para las organizaciones de la sociedad civil, las non-for-profits que trabajan en temas de empleabilidad, como es el caso de Fundemex, en temas de inclusión laboral, pues esto se vuelve muy relevante y además permite como mucha transparencia y permite ir mejorando y ajustando para que el impacto sea mayor, ¿no? Entonces, es un buen momento. Claro, claro. Y si tuvieras que pensar un poco en el futuro, en los próximos 5 años, ¿qué factor crees que detonaría el talento rural o subrepresentado en México? Pues ahí creo que realmente se necesita esta infraestructura digital, ¿no? Se necesita tener esta educación que también por temas eh, eh, de redes y demás ha sido más difícil llegar a los que no la tienen, ¿no? Y también pues el liderazgo comunitario. Entonces están estas tres que son bien importantes y el verdadero detonador se da en la intersección de los tres, eh, porque ni la conectividad ni los contenidos transforman por sí solos. Realmente se necesita gente que inspire, que articule, que movilice, que genere Ujú. confianza y líderes que conecten, que conozcan muy bien su contexto, que abracen esta tecnología como herramienta y que crean en su comunidad, ¿no? Entonces, sí es necesaria la infraestructura, la educación ciertamente es un puente, y el liderazgo local es un motor potente, ¿no? Entonces, realmente tienen que haber estas personas que abran camino, que conecten las oportunidades y de ahí todo empieza a fluir. Realmente nosotros sí hemos estado trabajando eh, y pues en estas comunidades donde hay este talento que existe y es muy potente, pero se necesita un ecosistema que lo valore, que lo visibilice y que lo impulse. Entonces, creo que hay que ir de la mano en muchos aspectos, pero sí el desarrollo local es muy importante. Jimena, implementar ESG suele verse como un checklist
de greenwashing o pinkwashing, pero desde el consejo, ¿cómo lo conviertes en una palanca de innovación real dentro de las empresas que asesoras? Yo creo que de entrada el consejo de administración tiene que entender qué es ESG, o sea, y por qué es importante. Y yo creo que ahorita todos estamos aprendiendo. eh, y ciertamente dentro de los consejos de administración, donde hay un grupo de personas con trayectorias muy sólidas que agregan valor a la empresa, también hay perfiles quizá ya más mayores que no les tocó y no han eh, crecido o evolucionado con el tema del ESG. Y entonces sí creo que es bien importante que un board entienda la importancia, la relevancia y desde ahí todo emana hacia abajo, porque si no, sí se puede quedar, o se quedan muchas de las empresas, como un verdadero checklist, ¿no? Pero sí cuando lo logras vincular con innovación digital, se transforma en una palanca estratégica, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia en Aliática, por ejemplo, logramos que ESG no fuera solamente un tema de cumplimiento, todo lo contrario, están muy avanzados. Ahí empezamos, no había un comité de ESG, de hecho es de las pocas empresas que tienen hoy en México un comité específico para ESG, pero Ujú, iniciamos, ¿no? Yo estaba en el comité de auditoría y ahí ujú. empezaron todas las discusiones de necesitaremos tener un comité de ESG, sí, separado, bueno, pues tengamos uno, pero mucho más, con una visión mucho más allá de nada más un tema de cumplimiento, ¿no? Ahí logramos que ESG no fuera este checklist, sino que realmente fuera una herramienta de gestión activa, donde implementamos indicadores alineados con estándares globales que nos permitieron obtener puntaje líder en GRESB, por ejemplo, y usamos tecnología para monitorear impactos ambientales en tiempo real. Entonces, muy maduro, ¿no? Pero necesitas ese convencimiento interno. Por otro lado, en Fibrahotel, por ejemplo, hemos impulsado esta agenda ESG que cruza lo operativo con lo financiero, integrando Ujú. analítica de consumo energético, modelos de gobernanza mucho más transparentes. Y lo clave es que ESG deje de ser realmente periférico y se vuelva parte del ADN de decisión, ¿no? Si lo puedes medir, lo puedes rediseñar y ahí empieza, ahí es cuando se da la innovación real. Pero realmente considero, porque me ha tocado ver de todo, que si no hay un entendimiento del valor y que es mucho más que un tema de riesgos, se desaprovecha la oportunidad y se convierte en algo muy tedioso de reporteo y de checklist. Y yo creo que hoy con todo lo que tenemos puede ser una palanca muy estratégica y pues yo lo he visto en los boards que he tenido el honor de servir, cómo lo han logrado eh, entender como una estrategia de negocio y, 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 bueno, pues la verdad es que yo tengo mucha suerte de estar ahí porque veo cómo sí se puede dejar de hacer un checklist y cómo te puedes beneficiar, ¿no? Entonces, el paso uno, bueno, empiezas por el checklist porque lo tienes que tener para ciertas normativas, regulaciones, etcétera. Paso número dos, si de verdad lo quieres tomar en serio, tienes que armar un comité de ESG que evalúa todas tus actividades. O, o no, Vera, o sea, te interrumpo, o sea, puede ser que tengas un comité de ESG, eso creo que ayuda porque le da el tiempo necesario para no correr en la agenda. Ah, exacto, justo. Si no lo tienes, ¿cómo entra en la agenda? Claro, claro. Entonces yo creo que sí es valioso. Pero también creo que pues hay estructuras que permiten igual tener una agenda sólida de ESG sin un comité formal de ESG. Pero eso pues, requiere de el compromiso De de, board. ¿sí? Del board, del management
y de entender qué espacio se le va a dar a ESG. Y Exacto. entonces es un tema que se tiene que entender de verdad como la cultura que hay interna y la madurez de entenderlo o no. Es que justo yo lo veo como una evolución. Si quieres, si tienes que empezar, pues empieza por armar un comité, por lo menos ya tienes un espacio, ya tienes un análisis, pues no estás aprendiendo, ya estás informado. Y luego, yo creo que la segunda barrera, yo no sé si a ti te pasó cuando fuimos con 50-50 Women on Boards a este evento de networking en las oficinas de Ernst Young, donde nos mostraron los 4 futuros, ¿no? Y que cómo van a hablar nuestros hijos en 25 años de su realidad si no tomamos ninguna acción con todo lo que está pasando con el medio ambiente y pues si hay una acción, digamos, entre el sector privado, el sector público, pues, pues, ¿qué pasaría? Pero luego como que te quedas un poco paralizado para decir, bueno, es el futuro. En 25 años a lo mejor ni siquiera estoy, entonces como para el manejo del riesgo no es un riesgo de este trimestre, de este año fiscal, ¿verdad? Pero, Totalmente. ¿verdad? Y luego te quedas un poco paralizados, como yo soy una empresa familiar aquí en México, entonces, ¿yo qué voy a hacer solito? Pues fuera de bajar mis márgenes, ¿verdad? Si hago algo y el resto de mis competidores con los quienes compito en el precio no lo hacen. Entonces, ¿cómo le das esta vuelta de no es solamente evitar el riesgo en 25 años, pero es un motor de rentabilidad a lo mejor no el próximo trimestre, pero no sé, en el mediano plazo? ¿Cómo Bueno, puedes dar esta vuelta? pues es que, claro, son indicadores que tienen una diferente temporalidad y que por ende, pues management o un CEO que está en pues que ocupa la plaza de CEO, pues no es para siempre, es un tiempo determinado, él tiene indicadores de desempeño que tiene que cumplir y quiere cumplir y exceder, y por otro lado está la empresa que tiene que ser sostenible a largo plazo. Y sin duda, no cabe duda que el tema de ESG es un tema de inversión, es de largo plazo y requiere de una visión pues más estratégica y no cortoplacista, ¿no? Entonces sí creo que se vuelve todavía más relevante que los board members entiendan y los independientes que están ahí para velar por la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo, pues que se tiene que manejar, pues tienes que tener un equilibrio, pero sí le tienes que apostar al futuro. Y eso a veces, pues sí requiere de costos y se tiene que ir viendo, ¿no? Pero creo que es importante, y a mí me tocó vivirlo en los consejos en lo que he estado, que sí ha habido la visión de, primero hablemos todos el mismo idioma, entendamos qué es esto de ESG. Entonces, Ujú. ahí tienen capacitaciones, porque si bien todos los miembros de un consejo tienen que tener pues muchos conocimientos y herramientas para tomar decisiones bien informadas, sí creo que pues no todo el mundo tiene el mismo expertise en todo y es importante que podamos dialogar en las sesiones de consejo, por lo menos entendiendo de qué va. Entonces, estas capacitaciones para los board members son muy importantes, porque de ahí, ya teniendo un entendimiento maduro, y depende, ya eso es una inversión, le tiene que invertir la empresa a estas capacitaciones y demás, pero de ahí puedes lograr proteger lo que pudieran ser objetivos diferentes, si tú quieres, si tú eres el CEO o si tú eres, ahí se logra emparejar porque entonces eh, o sea, esta visión de largo plazo y, y también para el management, o sea, es un tema compartido, ¿no? Pero sí que se puede y sí creo que es importante. Y claro, como dices tú, si tú eres una empresa pequeña,
O sea, a lo mejor estás sobreviviendo, ¿no? O sea, a lo mejor realmente meterte un tema de estos es como, yo necesito sobrevivir el mes que entra y luego el que le sigue y el que le sigue. Hay una gran oportunidad en las empresas medianas, porque me parece que las empresas grandes, eh, pues por los recursos que tienen, por las estructuras que tienen mecanismos que favorecen a ir desarrollando esto de una manera más adecuada, exitosa, etcétera. Pero creo que hoy, por lo menos en México, en las empresas medianas hay una gran oportunidad para entender esto no como un checklist, sino realmente un tema que no, les llega a todas y que tienen que atender, ¿no? Pero para tener esta conversación tan rica, profunda, también necesitas un consejo diverso. En otra entrevista, tú mencionaste un consejo diverso no es una cuota, es un seguro contra la miopía corporativa. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, yo sí sostengo, sí lo sostengo firmemente. Creo que un consejo diverso no es una cuota y es un seguro contra esta miopía. Cuando todas las personas en una sala piensan igual, pues es mucho más fácil caer en una zona de confort, una decisión que te sale rápidamente porque es como pensamos. Y hay un riesgo de no poder ver ciertos, pues vaya la redundancia, de no percatarte de ciertos riesgos o subestimar estas oportunidades, ¿no? Entonces, realmente la diversidad, y con ello no nada más me refiero a la diversidad de género, sino también de experiencia, de edad, incluso de origen geográfico. Todo eso introduce lo que yo llamo una fricción, pero creativa. Ayuda a las discusiones, a la deliberación, ayuda a la supervisión. Entonces, realmente en lo práctico se traduce en decisiones mucho más robustas, mucho más informadas, en una mejor lectura del entorno. Si tienes a puras personas que son iguales, pues difícilmente puedes ver, es lo que es, somos diferentes todos. Entonces sí te permite una mejor lectura del entorno y en estas empresas, pues que se adaptan más rápido al cambio, porque, porque tienes esta diversidad, ¿no? Y eso no solo creo que es una buena práctica, realmente creo que es una ventaja competitiva que no puedes dejar pasar. Y cuéntanos de tu shock cultural, la primera vez que entraste a una sala de consejo con cero mujeres donde fuiste la primera. Te voy a decir la verdad, la verdad, la verdad. La verdad es que nunca me tocó estar sola. Cuando entré al Consejo de Aliática, fuimos dos mujeres las que nos incorporamos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ujú. Fuimos las primeras mujeres, pero entramos dos. Ok. Y yo creo que eso es bien importante. Entonces ahí no me tocó este shock, éramos dos. También en Fibra Hotel somos dos. En Techo Internacional somos cuatro, ¿no? Este es un board internacional que opera en 19 países, pero cada país tiene su propio board y luego tienen el umbrella de todos los países, que es este internacional, y ahí habemos cuatro y de distintas países. Entonces, realmente yo creo que lo que a mí me ha tocado vivir es más bien, y afortunadamente, pero es más bien la evolución, es pasar de consejos dominados por una sola voz femenina o ninguna a espacios donde ya empieza a haber una masa crítica. Todavía no estamos en el rango que quisiéramos, pero ya empieza a haber una masa crítica de mujeres que ya no están ahí como token, sino que realmente están ahí como parte activa del debate estratégico. Y tener, y ya lo repetí, pero tener dos o más mujeres sí cambia la dinámica. Sí creo, porque yo he escuchado muchas historias de muchas colegas que están en boards y amigas que sí son las únicas y el diálogo y la discusión sí cambia. Entonces realmente es importante que hayan dos o más porque abre las puertas, sí amplía esta perspectiva en el consejo
y normaliza la diversidad como algo necesario, no excepcional, sino que es necesario por el valor que trae a la mesa, ¿no? Entonces yo he tenido mucha suerte y gracias a Dios no me tocó shock. Antes de seguir, te invito a suscribirte a The Talent CEO. Si estás construyendo un consejo, una empresa, liderando un equipo o buscando inspiración para tu carrera, este podcast es para ti. Volvemos con más de esta historia que vale la pena escuchar completa. ¿Nos podrías dar un par de ejemplos, sin mencionar nombres de empresas ni consejeras, pero de cómo cambió el discurso al tener dos o más mujeres opinando en la mesa, pues en términos de una toma de decisión estratégica? ¿Cómo cambió el análisis o la lectura del contexto? Pues es que volvemos a lo mismo. Cada uno trae una experiencia, entonces tú no le puedes pedir a un hombre, por más competente y sensible que sea, que entienda lo que vive o experimenta una mujer. Ayer fue un evento de la revista Líderes en el Club de Industriales y había un panel muy rico, consejeros con trayectorias importantes, y uno de ellos, y lo dijo tal cual, y lo voy a repetir porque eso es lo que es, decía, es que las mujeres son las shoppers. Entonces, ellas son las Pues que... sí. Y tú estás en un consejo donde no hay una mujer. No hay manera, por más, sí, por eso, por más sensibilidad que tengas y buena voluntad, hay cosas que las saben las mujeres, que las han vivido las mujeres, que las atienden quizá más mujeres, para bien o para mal, lo que sea. Entonces sí creo que es bien importante pues, cerrar estas brechas. Entonces, y como dicen, los mercados, el consumo, pues se da de la gente que te consume tus productos, la gente que va al banco y requiere de tus servicios. ¿Cómo vas a poder ofrecerles lo que tú no sabes que les gusta? Entonces, es un tema, y vuelvo a lo mismo, no nada más es de género. Y yo creo que vamos a ir viendo cada vez más también a miembros del consejo más jóvenes, porque también hay que entender lo que los jóvenes están viendo, que quizá nosotros por más educados o formados, se te va de las manos. Entonces, es lo mismo con el género. Entonces, sí lo he visto y veo, por ejemplo, en la parte de ESG, sí veo que las mujeres en general, por lo menos a mí me ha tocado vivirlo, tenemos un poquito una mayor sensibilidad de estos temas. No sé si porque nos gustan más, nos atraen, por la razón que sea. Entonces, sí agregas un valor de cosas que quizá otros miembros extraordinarios de un consejo no están percibiendo porque no tienen tu misma sensibilidad. Punto. Entonces, yo creo que a mí me ha tocado ver, son otras discusiones. Lo mismo pasa en casa. Lo que tú discutes, cómo lo discutes, lo que a ti te mueve, pues es distinto quizá a lo que a tu esposo o a tu pareja o etcétera. Yo creo que nos complementamos, ¿no? En experiencias y en vivencias y en lo que somos. Yo estoy de acuerdo, pero a pesar de la lógica de que tu consejo debe de ser representativo de tu cliente final, de que de los estudios que comprueban que tener más mujeres en consejos está correlacionado con mayor return on equity, mejor manejo de riesgos a largo plazo, todo lo que estás hablando de ESG, y a pesar de tener listas robustas de consejeras por parte de 50-50 Women on Boards, WCD y PADE, seguimos después de 10 años que estamos midiéndolo en México con 14% de mujeres en consejos mexicanos y de ellas solamente 5% independientes. Estoy de acuerdo. ¿Por qué seguimos así? ¿O qué tres acciones urgentes, concretas podemos hacer, tomar o accionar para cerrar esta brecha? ¿O cuál es La la solución. acción, la solución? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y a mí cuando me dicen es que no hay, es que no encontramos. ¿Cómo no vas a encontrar? Porque yo misma conozco a tantas y sí, por todas estas redes que tú acabas de mencionar, Exacto. talento hay y mucho, y listo y preparado ya hay, ¿no? Yo creo que
Yo creo que un punto que tiene que ser atendido es realmente profesionalizar el proceso de selección. O sea, porque es urgente romper con los círculos de afinidad y dejar atrás el network en este cerrado que todos son los mismos que están en 8 boards porque ya es un círculo muy cerrado. Se tiene que romper eso, ¿no? Se tiene que realmente abrir el acceso a través de firmas especializadas, a través de bases de datos diversos, estas convocatorias basadas en competencias reales y no en relaciones personales, ¿no? Yo lo viví de cerca justo en el evento que acabamos de tener, bueno, y en mi parte como mentora en 50-50 Women on Boards, es que el talento está listo, como tú dices, ahí está, solo falta que se abran las puertas. Entonces no se trata de conocer a alguien, sí, yo conozco, entonces, sino realmente de identificar, y por eso digo, hay que profesionalizar el proceso de selección, porque tienes que poder identificar los perfiles que aporten el valor estratégico que requiere la empresa en el momento que lo requiere y que ayuden al consejo a anticipar, a innovar y a decidir mejor. Entonces creo que ahí hay una acción de profesionalizar este proceso de selección. Por otro lado, creo que se tienen que integrar objetivos de diversidad en los planes de sucesión. Entonces es no verlo como una cuota, sino realmente como una estrategia de largo plazo para que los consejos reflejen los mercados, que era lo que yo decía a tu pregunta anterior, ¿no? Que reflejen a las comunidades y los retos que enfrentan las empresas. Entonces, tiene que ser un esfuerzo consciente de tener estos objetivos de planes de sucesión. Tienes que tener criterios muy claros de diversidad y no solo de género, nuevamente insisto, tiene que ser también de edad, de experiencia sectorial e incluso de un enfoque intergeneracional e intercultural. O sea, un consejo realmente que pueda estar blindado porque refleja el mundo en el que estamos y que refleja el mundo al que vamos, ¿no? Entonces, sí creo que hay que atender esa parte. Y creo que también es importante crear estos mecanismos de acompañamiento, Vera, estos mecanismos de retroalimentación, porque tienes que desarrollar estos nuevos perfiles. No nada más basta con invitarlos y a estos nuevos perfiles y decir, bueno, ya hay que, ya cuento yo con mujer o ya cuento con el joven o ya cuento con el que viene de no sé dónde, sino realmente hay que hacer un proceso de acompañamiento que los integre, que los escuche y que se aseguren que pueden influir, porque para eso los estás trayendo a tu mesa, ¿no? Entonces sí creo que las mentorías, las evaluaciones de desempeño del consejo y espacios de conversación son claves, ¿no? Es esencial que estas voces diversas que se integran no estén ahí nada más por cumplimiento y que estén presentes, sino que logren influir. Y ahí hay un trabajo pues, de onboarding muy importante, hay un trabajo del presidente, del consejo, de asegurar que se dé pues esta confianza entre los consejeros. Y en esto que te decía de la búsqueda profesional, yo lo veo como si seguimos pescando en la misma pecera, ¿no? ¿Da? Pues realmente no podemos esperar un cambio o algo diferente. Hay que salir, hay que tener este entendimiento del valor estratégico que te trae la diversidad y que realmente es un imperativo estratégico. O sea, para mí es quitarle estas decisiones miopes a las empresas, ¿no? Quitarle esos riesgos y es una urgencia empresarial, es bien importante, porque el mundo está cambiando muy rápido y necesites esos perfiles que reflejen el mundo en el que vivimos. Estoy 100% de acuerdo. Los consejos que hoy existen y que llevaron las empresas al éxito de hoy no son los consejos que le van a llevar al éxito del futuro.
Se necesita rotación. No puede ser que estás agregando el mismo valor a la empresa 20 años después de cuando tú entraste, ¿verdad? Entonces, primero es que la poca rotación, pero segundo, tienes toda la razón. De las búsquedas, solamente el 10% se hacen a través de headhunters profesionales que de verdad empiezan con el objetivo de la empresa, sus planes, etcétera, y hacen una búsqueda estratégica de talento diverso que le puede llevar al futuro. Y el 90% es por tu propio network. Mira, escuché de cierta manera una explicación para esto que me suena razonable, que en mercados más desarrollados como los Estados Unidos o Europa, donde más o menos, y digo ahora más o menos, puedes contar con law enforcement and the rule of law, o sea, allá es menos riesgo invitar a alguien a tu consejo porque pues si hace algo mal, etcétera, pues hay como una pena, lo puedes sacar, como hay una penalización. Sin embargo, en países más emergentes donde no puedes contar con esta protección, pues tienes que ser súper cuidadoso a quién metes en tu consejo, a quién abres el kimono y por eso, pues ya, solamente escoges los mismos miembros de las mismas 8 familias porque todos se conocen entre ellos mismos, ¿verdad? ¿Y por qué vas a invitar a una persona, pues a una mujer o a un extranjero o a alguien joven que ni conoces, que ni está en tu círculo y le vas a abrir el kimono a tu empresa? A ver, lo entiendo, somos humanos y de ahí que también puedas correr en el riesgo de la afinidad, que era la que yo mencionaba, porque necesita, o sea, son temas tan delicados, tan estratégicos de la empresa, pero por eso existe el rol del consejero independiente y, y bueno, pues también en los procesos de reclutamiento, yo sí pasé por muchas entrevistas y demás antes de quedar seleccionada. Creo que puedes ir conociendo a la persona, que te da confianza, o sea, sí, platicar con gente que te conozca, ¿no? O sea, buscar estas referencias que buscan Ujú, también. ujú, ujú. Bueno, siempre hay una apuesta que haces, When pero there's a will, there's a way. there's a will, there's a way. Y yo creo que sí es bien importante. Y más ahora, yo creo que antes a lo mejor se libraba muy bien, pero tú lo dijiste, Vera, las cosas están cambiando, el mundo es otro, todo está acelerado y los retos son otros. Entonces, si quieres un consejo que pueda cachar todo lo que está viniendo, y eso no lo logras con un perfil idéntico en toda la mesa, no se logra. Entonces, bueno, pues hay que ir desarrollando los perfiles, ¿no? Para que hayan muchos que sí puedan ser de confianza, que tú puedas decir, oye, aquí hay muchas personas que tienen trayectorias relevantes que me pueden ser útiles, agregar valor. Y bueno, pues hacer tu research de si crees que van a ser personas de confianza o no, o si cómo van a aportar, cómo van a llevar las discusiones, porque tampoco quieres un consejo donde no haya armonía y eso no, pero hay toda una labor y por eso yo hablaba de que hay un onboarding y hay un rol bien estratégico de quien dirige al consejo de asegurar que pues que las discusiones y el diálogo sea honesto, transparente, cordial, respetuoso, que sepas escuchar. Pero bueno, pues sí, como en cualquier proceso de reclutamiento, Vera, pues tienes que cachar las cosas que te hacen sentido y no, y las que te puedan levantar alguna alerta antes de invitar a un consejo. Entiendo lo que tú me acabas de decir, pues le estás abriendo el kimono, pero necesitas a gente formada, inteligente, lista, dispuesta a decir las cosas, aunque no te guste escucharlas. Y sobre todo en las empresas familiares, eso es bien difícil, ¿no? Abrirlo, pero bueno, es una evolución y pues hay que ir madurando. Completamente de acuerdo. Y para cerrar, Jimena, con una reflexión más personal, si miras hacia atrás en tu trayectoria,
¿Cuál ha sido una de las inversiones, ya sea de tiempo, de dinero o de energía, que tú hiciste en tu carrera y que sigue rendiendo frutos hasta hoy, quizás de formas que no anticipaste en su momento? En mi caso es muy claro, soy muy curiosa, creo que anormalmente curiosa, me gusta meterme en temas que no conozco y luego me meto y profundizo más. Y sí hay un momento muy claro en el 2010, eh, que estaba yo en el gobierno y estaba en un área de innovación. Nos trajeron un proyecto que nadie quiso tomar. O sea, literal, nadie, o sea, todo el mundo dijo, yo no quiero, no me acerco y, y nadie lo quiso tomar. Entonces, ahí justo yo dije, bueno, pues el proyecto se trataba cuando empezaban a hablar de temas verdes, ¿no? Empezaban a hablar de temas verdes y en ese momento mi jefe llegó y dijo, pues necesitamos hacer algo verde, yo no sé cómo se come de eso, no sé, no sé que, ni siquiera qué es. Todo el mundo volteó la cabeza y yo dije, ok, vale, yo lo agarro, yo investigo. Y eso es 2010 y es cuando, pues claro, nadie del equipo mostró interés y sin saber muy bien en qué me estaba yo metiendo, pues lo tomé. Y ahí descubrí pues un mundo completamente nuevo. Acababa de justo aplicarse en la norma ISO 26000 y me sumergí en entender qué significaba esa norma, por qué era relevante. La habían trabajado 450 expertos de todo el mundo. Eh, y yo dije, bueno, a ver, pues ¿por qué salió? ¿Por qué le trabajaron tantos años en publicarla? ¿Qué impacto puede generar esto? Me reuní con CEOs, me reuní con directores de instituciones y vi de primera mano cómo algunas empresas ya estaban integrando estos temas sociales, porque es la guía de responsabilidad social, ya estaban integrando temas sociales y ambientales como parte central de su estrategia. Y ahí aprendí que lo verde era, o lo ambiental, era solo una parte de un universo mucho más amplio, Ujú, ¿no? El que es de todos tus grupos de interés, el impacto social, la reputación de las empresas, ujú. los riesgos no financieros que pueden definir la sostenibilidad, la rentabilidad de una empresa. Y esa decisión, pues, nacido de la curiosidad, de estar abierta a lo desconocido, pues realmente sí cambió mucho el rumbo de mi carrera, Claro. porque y acabé yo dando conferencias de temas medioambientales en Estados Unidos con gente de la Casa Blanca, vamos, o sea, me fui metiendo tanto, sin yo ser ni bióloga ni estar metida en esos temas, acabé yo metiéndome y jugando un rol que nunca esperé que iba a jugar y hoy, pues ya mucho más de una década después, pues esa inversión de tiempo y la energía, pues sí me posiciona como una líder en ESG, que está ayudando a empresas a convertir pues, la sostenibilidad en ventaja competitiva. Y lo que aprendí y el fondo de todo esto, Vera, es que el aprendizaje debe de ser constante. Nunca debes de dejar de aprender, ¿no? La profundidad y la capacidad de conectar con temas emergentes, con visión estratégica, realmente, y en mi caso, ha sido la inversión, la mejor inversión que he hecho para poder crear valor y duradero. Y ahora, pues sí, te digo, en esos momentos no se sabía ni qué era ESG, ¿no? Algo verde, tal, no sé qué. Bueno, pues vamos a entender qué están haciendo y voltear a ver qué está haciendo el resto del mundo, que siempre hay países que van más adelantados y ver cómo puedes hacer estas conexiones. Entonces, realmente el aprendizaje continuo es clave y tener la curiosidad de meterte en temas que no conoces, pues te va haciendo un perfil, eh, pues creo que como muy sólido, porque puedes entenderle a muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, sin duda, invertirle al long life learning, creo que es
Miedo, No no tener tener miedo. miedo a agarrar De no proyectos tener que miedo de ser un novato, un principiante que no sabe nada, porque pues de allá comienza todo. de ahí comienza todo y depende de ti qué tanto te metes, qué tanto profundices, qué tanto quieres, si es algo que te llama la atención, pues seguramente te meterás más, pero, pero sí, tener esa curiosidad y ese no miedo y ser el arriesgado, luego te abre campos que nunca pensaste que te iban a abrir, ni que ibas a estar tú metida en ellos, ¿no? Entonces es interesante. Pues Jimena, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta conversación tan honesta, tan potente y tan necesaria. Nos dejas no solo con datos y propuestas, sino con una visión clara de cómo se ve un liderazgo que toma en cuenta a todos los stakeholders. Gracias por recordarnos que transformar los consejos, las empresas y las comunidades no solo es posible, sino urgente. Muchas gracias, Vera. Fue un honor estar contigo y dialogar. Se nos hizo. Muchas gracias, Jimena. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna entrevista de transformación. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.